Buenas, mis queridos suscriptores. Mi nombre es Nancy. Reciban un cordial saludo donde ustedes se encuentren. En Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en Venezuela y demás países. Antes de comenzar el paso a paso de este Come Galleta, te recuerdo mis redes sociales para que me sigas y mi canal Tejiendo con Nancy. Bueno, papel y lápiz. Vamos a comenzar. Bueno, aquí hoy vamos a utilizar nuestras tapitas. Usted puede utilizar estas tapitas que son de jugo, de refresco, de esas bebidas, usted las puede utilizar. Vamos a comenzar por forrar primero la tapa. Mire, que va a ser el cuerpecito, la carita de la... Aquí yo hoy estoy utilizando lana de 2 milímetros de grueso, 2,5. Y mi aguja es número 3, mire, 3, porque depende del grueso de su hilo, es el que usted, la aguja que usted va a utilizar. Aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad y vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, así, 3, 4, 5 y 6. Aquí alamos nuestra hebra y cerramos con un puntico deslizado. Usted puede utilizar una tapa más grande o una tapa más pequeña. Depende el tamaño que usted desee. Aquí hacemos nuestra cadena y aquí vamos a hacer 6 aumentos. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y nosotros vamos a hacer 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Aquí termino mi vuelta y comienzo a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Aquí vamos a comenzar a tejer en esta cuarta vuelta 2 medios puntos y un aumento. Así lo vamos tejiendo y vamos a terminar la vuelta con 24 medios puntos. ¿Por qué lo estamos haciendo con lana o estambre o el que usted tenga? Porque esto nosotros lo tenemos que peinar. Y cuando lo peinamos, ya él queda bien de lo más cuchi cuchi. Ya usted va a ver qué precioso le va a quedar su come galleta. También lo puede hacer con su hilo normal y le va a quedar exactamente como este que yo hice primero. Entonces ya aquí ya tenemos los 24 medios puntos. Ahora vamos a ir tejiendo los mismos 24 medios puntos, pero agarrando la hebrita de atrás, así en todo el contorno. Entonces ya aquí ya termino mi vuelta y voy a tomar la hebra completa, esta misma hebra completa, y la vamos a ir tejiendo un punto en cada punto de base, y esto lo vamos a hacer los mismos 24 puntos hasta la vuelta 8. Ahora que esté en la vuelta 8, regreso. Entonces ya mire, vean, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 vueltas. Aquí nosotros vamos a comenzar ahora a tejer agarrando la hebrita de atrás. Los mismos 24 puntos los vamos a ir agarrando. Un punto en cada punto de base, pero agarrando la hebrita de atrás. Así en todo el contorno. Entonces ya mire ya cómo nos va quedando. Entonces ya aquí ya teniéndolo, ya colocamos nuestra tapa. Usted le quiero recordar que si usted tiene una tapita más bajita, usted le hace menos vuelta. Aquí depende del tamaño de su tapa, usted le hace más o menos vuelta. Aquí vamos a ya agarrando la hebra completa. Y aquí vamos a hacer 1 y 2 y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Bueno, ya aquí ya fíjese que ya termino mi vuelta. Yo ahora voy a rellenar. Aquí rellenamos un poquito y aquí vamos a cortar ya nuestra hebra. Así. Y vamos a
agarrar una aguja lanera. Mire esta aguja lanera, mire lo grande que tiene su espacio para uno, le puede entrar esto, lo que es lana, necesitamos esta aguja para que nos entre fácilmente. Usted va a agarrar todas las hebritas que nos quedaron, que fueron 18, va agarrando una por una y así lo vamos alando hasta agarrarlas todas. Luego alamos la hebra y cerramos con un nudo para asegurarlo y perdemos la hebra por dentro. Así terminamos de forrar la tapa. Entonces mire ya cómo nos queda. Aquí cerradito y así forramos nuestra tapita. Ahora vamos a hacerle el ojito. En el ojo usted va a hacer un anillo mágico. Mire, hace forma de X. Y aquí entramos nuestra gancho de tejer, hacemos nuestro puntico de seguridad y aquí vamos a hacer 6 medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alamos la hebra y hacemos nuestro punto deslizado. Yo aquí estoy utilizando un hilo de 1 milímetro de grueso de algodón y una aguja 1.7. Aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces. Hacemos 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Aquí termino mi vuelta y comienzo a hacer ahora en esta tercera vuelta un punto y un aumento. Así en todo el contorno y termino la vuelta con 18 medios puntos. Aquí termino mi vuelta y vamos a hacer estos mismos 18 puntos, los vamos a tejer hasta la vuelta 7. Un punto en cada punto de base. Ahora que yo esté en la vuelta 7, regreso. Bueno, ya aquí ya tengo, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Ya teniéndolo aquí en las 7 vueltas, le vamos a poner el ojito. Un ojito y le ponemos su taponcito de seguridad y continuamos tejiendo. Ahora aquí vamos a hacer la vuelta 8. En esta vuelta 8 nosotros vamos a hacer un punto y una disminución. Así, esta va a ser la última vuelta. Un punto y una disminución. Usted del mismo color que hizo su tapita, usted va a hacer lo mismo que hizo aquí. Aquí está, miren. Lo mismo, pero con el mismo hilo, con la lana, va a ser la 1, 2, 3, 4, 5 vueltas únicamente, de la misma forma. Así, un punto y una disminución. Así, y cortamos nuestra hebra. Entonces ya aquí, mire, ya el ojito, termino y hago aquí lo vamos a terminar con un puntito deslizado para asegurar que no se nos vaya a escapar la hebra. Así. Y cerramos bien. Esto lo vamos a rellenar. Se rellena. Y le ponemos su relleno. Así. Usted va a hacer 2 ojitos de esta misma forma. Hace 2 blancos. Y de la otra forma hace también 2 con la lana, con su color azul. Así. Después que usted ya tenga esto, usted lo va a colocar aquí. Así. Aquí lo coloca. Y nosotros vamos a utilizar también la aguja lanera. Y lo vamos a... Usted tiene que estar pendiente para que lo cosa por toda la misma hilera. O
sea, que no se le escape, que va a entrar por una y por otra, no. Usted agarra aquí y va cosiéndolo en todo el contorno. Así, lo cose de esta forma. Así. Ahora que ya yo lo haya cosido, regreso ya para que vea. Así hace los dos ojitos. Entonces, ya teniéndolo así, nosotros ahora, fíjese, su cuerpecito, sus dos ojitos. Vamos a hacerle los bracitos. Los bracitos, usted va a hacer un anillo mágico y va a dar hebra y va a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los bracitos para sostenerle la galletita. Aquí cierra con un punto deslizado. Aquí. Y aquí vamos a hacer una cadena de altura y vamos a comenzar haciendo un punto y un aumento. Así lo vamos haciendo y vamos a terminar la vuelta con 9 medios puntos. Aquí ya tenemos los 9 puntos y ahora vamos a hacer un punto en cada punto de base y esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 5. Ahora que esté en la vuelta 5, regreso. Entonces ya aquí ya tengo la vuelta 5. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Así terminamos los bracitos. Usted hace 2 bracitos. Aquí yo tengo el otro, 2 bracitos. Así. Ahora vamos a ir colocándole los ojitos. Con este mismo usted le va a colocar una hebra. Pero como me quedó este pedacito, yo voy a aprovecharlo y le vamos a ir cosiendo los ojitos. Usted lo puede poner con este relleno para acá o usted lo puede poner para allá. Como a usted le guste, usted lo pone. Pero aquí nosotros vamos a agarrarlo así y vamos a ir asegurándolo que nos quede bien. Primero este, así. Así lo vamos cosiendo de este lado. Aquí cuando ya yo lo tenga aquí, volteo hacia acá. Y esta hebrita sí ya la voy a agarrar así. Esto vamos agarrando así. Ajá, así. Esto lo agarro así. Que esto me quede bien, bien, bien agarrado, apretado, para que quede bien cosido. Luego que ya yo haya cosido este, coloco el otro del otro lado y coloco el otro ojito, así, miren. Ahora yo voy a colocar el otro de este lado así. De la misma forma que cosí este, coso este, así. Y después le colocamos los bracitos. Yo ahora que tenga este ojo colocado, regreso para colocar los bracitos. Ahora aquí ya, fíjese, mire cómo me quedó bien asegurado porque usted sabe que los tenemos que peinar. Entonces aquí ahora yo voy a colocarle los bracitos. Y en los bracitos yo voy a... Se lo vamos a poner, mire, usted cuenta aquí 1 y 2. 2 vueltas más abajo. Usted le va a poner aquí los bracitos así. En esta forma, no así, sino así. Aquí le vamos a poner uno. Se lo va agarrando de esta forma. Así. Ahora que yo se los haya cosido completo, regreso. Entonces mire ya, mire cómo va quedando. Ahora nosotros le vamos a hacer la boquita para después hacerle la galletita. Pero antes de irla haciendo, usted lo va a peinar. Usted lo va a peinar con mucho cariño, le va dando, mire, así, le va dando hasta peinarlo todo, por todo el contorno le va dando, así, hasta peinarlo completamente. Así le vamos dando
Ahora que ya yo lo tenga ya todo peinado, regreso para hacerle la boquita. Bueno, vamos a ir haciéndole ya la boquita. Mientras lo voy peinando, le hago la boquita. Aquí usted va a agarrar y va a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos y en un anillo mágico hace una cadena, gira y hace un 1 en aumento. Así en todo el contorno va haciendo aumento y termina la vuelta con 12 medios puntos. Así, pero usted cierra su anillo y gira. Usted no va a hacer en circular, sino así. Mire, va cerrando. Aquí termina y hace una cadena y gira. Aquí continúa haciendo un punto y un aumento. Así en todo el contorno y termina la vuelta con 18 medios puntos. Aquí giro y voy a hacer un punto. Así. Hago un punto, 2, 3, 4, 5 y aquí hago una disminución. Así, en las dos puntos una disminución. Y hago una cadena y así corto mi hebrita y así nos queda la boquita. Así la hacemos. Entonces, mire, vean. Usted lo va peinando con mucha paciencia, le va dando. Así. Con un cepillito de mascota. Y usted le da hacia adelante, así, con mucha calma. Así, le va dando. Y ella le va quedando así, fíjese. Así de lo más bonito. Le va dando. Ya teniéndolo ya bien peinadito, usted lo va a peinar bien, que le quede bien peinadito. Usted le va a colocar aquí su boquita. Aquí le vamos a colocar la boca. Yo se la voy a ir colocando ya y después que le hayamos colocado la boquita, lo vamos a hacerle la galletita. Así en todo el contorno. Ahora que ya yo se la haya cocido, regreso. Bueno, vamos a hacerle ahora la galletita. Mire cómo está quedando. Mire, usted lo va peinando y le va a quedar así como un osito. Aquí vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 1, 2 cadenas y vamos a entrar haciendo punto alto. Punto alto. Hago una lazada, entro y hago 1 y 2. Lazada, entro y halo hebra y saco por 2 y 2. Así. Así se hace el punto alto. Y vamos a hacer 12 puntos altos en el anillo. Así. Aquí ya yo llevo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La cadena no nos está contando como nuestro primer punto. Así que nosotros vamos aquí está la cadena, uno va a entrar en el segundo, así. Y aquí hacemos 1 y 2 y vamos a hacer un punto y un aumento y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Entonces ya aquí, mire, ya tenemos ya así de ese tamaño, si usted la quiere. Usted aquí nosotros le vamos a hacer aumento. Aquí le vamos a hacer una tercera vuelta haciendo 2 cadenas y vamos a entrar ahí mismo. Ya terminamos la vuelta con 18 y esta la vamos a terminar con 36. Así vamos tejiendo. Aquí, mire, vamos a hacer una cadena y vamos a hacerle aquí este puntico cangrejo. Aquí en todo el contorno.
Así, esta es nuestra última vuelta. Así lo vamos haciendo. Y le colocamos, si usted desea, usted le puede poner aquí sus punticos de colores. Como es de chocolate, le hace sus chispitas de chocolate. Si no, la puede dejar también así. Ahora que ya yo lo termine, regreso con el resultado final. Sabe que usted lo va a colocar aquí y le hace una puntada. Bueno, amiga, mire el resultado. Este lo hice con la lana y usted la peina y mírale el efecto que hace. Este lo hice con algodón. ¿Ve? El algodón no lo podemos peinar, pero usted lo puede hacer con algodón o con lana. Como a usted le guste, usted lo hace. Que le va a quedar de lo mejor. Bueno, yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.